en esta hora más. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por el privilegio que tú nos das. Y por sobre todas las cosas, por la libertad de poder estar en esta hora, Padre, compartiendo tu palabra acerca de tus principios. Señor, y si en algo te hemos fallado, te pedimos perdón. Señor, limpia nuestras mentes, limpia nuestros corazones, y que podamos, mi amado Padre, estar permeables a lo que vos siempre deseas hablar a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Adelante. Hermano, no sé si me escucha bien sin el micrófono. Está bien, ¿no? Yo soy anti-micrófono. Sí, y el GC. Ahora por el pastor, ahora por Julio. ¿En serio? ¿No se escucha? Sí, sí se escucha. Los chicos de allá no sé si escuchan. Yo soy muy... Galazo. ¿Eh? Los de allá no sé si escuchan. Yo soy muy gritón. Bueno, vamos a ver cómo nos organizamos con el viento. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Jueces. Jueces, capítulo 6 del libro de Jueces. Jueces, capítulo 6. Jueces capítulo 6 del versículo 1 y se me fue la página. Aquí está. Jueces capítulo 6 versículo 1 y quiero compartir con ustedes acerca de una de las historias que enfrentó uno de los jueces llamado Gedeón, y creo que en la historia del pueblo de Israel es una de las historias más oscuras que enfrentó ese pueblo de Dios, en donde continuamente, donde constantemente se alejaban de Dios, desobedeciendo los mandamientos, en donde constantemente y continuamente se alejaban de los principios que Dios había establecido para la libertad, para el crecimiento espiritual de esta hermosa nación que Dios había creado. Y la realidad es que a lo largo de la historia, en este libro todos los jueces eran tremendamente corruptos. El pueblo de Dios había sido absorbido por la mundanalidad de aquel tiempo, y como consecuencia de haberse alejado del camino de Dios, de pronto aquellos jueces que empezaron a aparecer fueron uno más corrupto que el otro. La apostasía de aquel tiempo había crecido en una forma exorbitante, en donde aún la palabra de Dios escaseaba, y como consecuencia de aquel tiempo y de haberse alejado del camino de Dios, las consecuencias para el pueblo de Israel fueron verdaderamente trágicas. A pesar de que el Señor constantemente y continuamente traía el pueblo hacia la luz, de pronto ellos volvían a ser reincidentes y caían nuevamente en pecado. Pero, ¿sabe qué? Lo increíble de toda esta historia es que Dios siempre se las ha arreglado para levantar hombres y mujeres que, puestos en las manos de Dios, cumplan claramente con los propósitos que Dios ha establecido en esta tierra, nada más y nada menos que de llevar la palabra a un tiempo, a un mundo tan complejo como el que nosotros estamos viviendo. Tenemos una gran responsabilidad como hijos de Dios, que es de llevar a nuestras familias a los pies de Cristo, de predicar el Evangelio, de pronto llevar la luz del mundo a nuestros trabajos, a nuestras obligaciones, a la escuela, porque verdaderamente en el mundo en el que vivimos está carente de vida espiritual, y alguien tiene que verdaderamente hacer el trabajo, y esa es nuestra obligación. Alguien supo decir en una oportunidad que la maldad existe
porque los buenos no hacen nada. Otro supo decir, si todos los puestos públicos de nuestra querida nación fueran ocupadas por hombres y mujeres verdaderamente temerosas de Dios, le puedo asegurar que sería totalmente diferente a la realidad en la que nosotros vivimos hoy en la actualidad. No lo ocuparon los buenos y fueron ocupados esos puestos por gente corrupta que no tiene temor de Dios y que su base de vida y que su forma de vida es la mentira, y es lo que estamos viviendo en la consecuencia de lo que vemos. Una crisis moral, una crisis social absolutamente tan elevada. Pero así todo, Dios nos manda a lo más importante, a ser insistentes en proclamar el Evangelio de la cruz. Yo hablaba con Walter, él había tenido esta conferencia el día sábado y la verdad me comentaba él que todo había sido muy bueno y un éxito. Pero el éxito, ¿sabe cuál fue la clave? Que Dios está en el medio del asunto. La clave del éxito para poder llevar el Evangelio y para que el mundo pueda ver y creer, primero nuestra disposición y segundo, claramente el hecho de que Dios nos va a acompañar. Hermanos queridos, tenemos una gran responsabilidad y muchas veces debemos entender esto, que está perfecto que oremos por nuestros familiares, está perfecto que oramos por nuestros parientes, pero ¿sabes qué? Nuestras oraciones no te eximen de tu responsabilidad como hijos de Dios parados en esta tierra. Capítulo 6 del libro de Jueces, versículo 1, fíjate lo que dice. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció, dice, contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas en lugares fortificados. Les recuerdo que Madián o los madianitas eran descendientes de Abraham, el hijo que había tenido con Cetura, y fíjate el niñito que le había salido. Verso 3, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Verso 4, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque, verso 5, subían ellos y sus ganados y tenían con sus tiendas grandes multitudes como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Es increíble, hermano querido, cómo encontramos estos paralelos de aquellos tiempos con las realidades que hoy vivimos perfectamente coincidentes. Vemos que a través de la historia ellos tuvieron que atravesar una dolorosa crisis social, una dolorosa crisis de violencia. Israel se había alejado de los principios de Dios, se había alejado de la palabra de Dios, y las consecuencias de alejarse de Dios habían sido verdaderamente trágicas. Habían perdido los derechos a la vida, habían perdido los derechos a la libertad, habían perdido los derechos aún a la propiedad. Y fíjese usted qué exactitud con los tiempos en los que hoy estamos viviendo. Han pasado más de 3.000 años y las historias se siguen repitiendo, porque el anhelo de Dios en el mundo en que vivimos es levantar hombres y mujeres que verdaderamente puedan llevar la palabra de Dios. En los últimos 20 años en nuestro país ha sido tan grande el desarraigo espiritual de las bases básicas, de los principios básicos para poder buscar de Dios, que ustedes podrán ver y ser cada uno testigos de los acontecimientos que estamos viviendo. Esto es nada más y nada menos porque el hombre cada día ha decidido desarraigarse de los principios de Dios. Escuchaba a una madre velando a su hijo muerto en un crimen por droga, por robo, etcétera, etcétera, por extorsión, por secuestro.
Y esta madre públicamente decía mientras la filmaban, su hijo ahí en el cajón, ella decía, yo te tengo que felicitar porque fuiste un ladrón exitoso. Porque la justicia y porque la policía no te pudo dañar. Miren, tan exitoso no fue porque el infeliz tenía 20 años. No fue tan exitoso. Sin embargo, ella lo vanagloriaba y le decía, te osaste frente a la policía y fuiste un gran delincuente. Y tu madre, aquí presente, con el corazón, dice, y con la frente en alta, te despide reconociendo tus capacidades. Hermano, era escalofriante porque parecía un chiste, pero ese es el mundo en el que vivimos. Y esta es la necesidad de que tiene el ser humano de poder encontrarse con Dios, y nadie mejor que vos y yo son los únicos responsables de poder llevar gente a los pies de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Hay gente que cree que si se equivoca o si peca contra Dios desobedeciendo sus mandamientos, no pasa nada. Total, Dios, me supo decir alguien, es bueno. Él conoce mis debilidades, Él sabe los problemas que yo tengo y Dios no me va a castigar. Pero la Biblia dice ahí en Santiago 4:7 que aquel que sabe hacer lo bueno, si no lo hace, si no hace lo que sabe que va a traer salvación y bendición a su vida, dice la palabra de Dios, le es pecado. Hermanos, yo debo tener cuidado acerca de mis decisiones y de entender de que el pecado no es personal, el pecado es universal. Cuando yo erro el camino, de pronto el impacto de mi desobediencia, el impacto de aquellas actitudes y decisiones equivocadas fuera de la voluntad de Dios van a tener un impacto doloroso sobre mi vida, pero también sobre la vida de quienes afectan. No es de que si yo meto la pata, me embromo yo, como muchas veces me sabían o me saben decir. No hace mucho tiempo estábamos aquí en la puerta de la iglesia y pasó una señora que durante un tiempo en la Ruta 20 se supo congregar con nosotros. Y traía a su hijita, en ese momento habrá tenido 10 años, 11 años, y su hijita se llama Camila. Y esta niña, bueno, durante todo el tiempo la iglesia era lo que es para nuestros hijos, ¿no? Y mientras yo estaba dando vuelta en la Biblia con respecto a lo que íbamos a compartir, aquí tenía mensajes de los chicos que me escriben, y yo los tengo guardado 1 millón de mensajitos, y tengo el mensajito de Génesis que para un cumpleaños, no sé qué cumpleaños habrá sido el mío, dijo, bueno, Pastor Joel, feliz cumple, que Dios le bendiga, le desea que tenga un buen día, lo quiero mucho, Pastor Génesis. Y ahí está, dando vuelta la gente. Tengo el de otro que también me dice, Pastor, le deseo feliz cumpleaños, lo quiero mucho. Miqueas Gara, y ahí está ese monstruo dando vuelta. Tengo el del Chichito por acá, que no sé qué hora que he tenido, que me pone, papá, sos muy divertido. Te quiero mucho, pasamos muchos momentos juntos. Gracias por todo, sos muy querido y te quiero mucho porque sos muy gracioso, Joelito. Y ahí está este monstruo dando vuelta. Pero ¿sabes qué? Aquí tengo un dibujito que dice, si la entiendo la letra, dice, con cariño y mucho amor, lo quiero mucho, feliz cumple. Lo quiero, me vuelvo a repetir, Pastor Camila. ¿Y sabe qué? No está acá. Y a mí me entristecí porque cuando tuve un cruce con esta señora mientras estábamos en la puerta, le pregunté por ella me dijo que se había apartado, que no se estaba congregando. Ella me preguntó y me dijo, ustedes se están congregando acá, qué bueno. Y yo le digo, ¿y a dónde te estás congregando vos? Y bueno, yo no me estoy congregando porque me he alejado, pero ya voy a ver, ya voy a volver. Entonces le pregunté, bueno, ¿qué es de la vida de Camilita? Y me dice, Camilita, si vos supieras la cruz que estoy llevando con Camila. Los fines de semana me la traen en un estado y me la dejan tirada en la puerta de casa. Y no tengo cómo controlarla. ¿Y sabe qué? Mientras ella decía, yo pensaba, mientras ella me hablaba de esto, yo pensaba, qué tremenda decisión de haberse apartado del camino de Dios, creyendo
que esa decisión tan errónea no iba a impactar sobre la vida de tu descendencia. Yo pensaba y decía, qué triste, porque ahora estamos en una condición muy compleja. Me dice, ahora no me responde, no me hace caso, por más que le he cerrado la puerta, por más le he dicho que se vaya, de pronto no sé qué hacer. Y mientras ella decía, qué triste, pensaba yo, que tomó decisiones tan erradas y tan equivocadas, creyendo que no iba a impactar sobre las decisiones que tomamos. Hermano, debemos entender que cada decisión que me va a llevar a una acción va a tener un peso, va a tener un precio y va a tener una consecuencia. Vuelvo a repetir, tenemos grandes responsabilidades y cuando escuchamos la palabra de Dios y no la obedecemos, corremos el riesgo de que nuestros corazones se endurezcan y terminemos siendo engañados por el enemigo, que nos termina haciendo creer que yo todo lo que hago, que todo lo que se me cruza, que todo lo que pienso es tal cual como yo creo. Y eso no es verdad. Hermanos queridos, debemos entender que mi decisión tiene un peso y un precio. Pensaba también de pronto que hablaba con una persona y me recordaba, él tiene un negocio y siempre me habla de las cosas de Dios y nos llama y nos pregunta y demás, ¿no? Entonces yo le he invitado en infinidad de veces. Y él me decía, mira, yo no creo necesario que de pronto haga falta que nos congreguemos o que tenga que ir el culto. Vos imagínate que el domingo, que es el día que yo más trabajo en mi negocio, tendría que estar loco para cerrarlo y irme a la iglesia. Pero yo le decía, el culto es a las 10 de la mañana. Y vos abrís tu negocio a las 8 de la noche. Vos podrías ir con tu familia perfectamente y disfrutar de lo que Dios tiene para tu vida. Entonces él me decía, sí, la verdad que lo estoy pensando, pero de pronto me cuesta decidir. Y mientras él me decía que cuesta decidir, me dio una frase que muchas veces la he escuchado en hermanos viejos cristianos, diciendo, mira, yo no me congrego, yo hoy no los voy a acompañar a la iglesia, pero quiero que sepan que mi espíritu está con ustedes. Hermano, Dios no necesita tu espíritu dando vueltas aquí. Dios necesita que nosotros nos presentemos delante de Dios, dice Romanos 12:1, que nosotros nos presentemos con nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable y santo, que es el culto racional. Imagínate que el Alejandro dijera, bueno, miren, yo el domingo los voy a acompañar, voy a poner el teclado, voy a armar todo lo que tengo que armar, pero los voy a acompañar en espíritu. Si ese teclado llegara a sonar solo, yo, hermano, mire, me cruzo por la tapia y hasta la circunvalación no paro. Entonces, Dios no quiere acá fantasmas arturitos que se presenten en la iglesia en espíritu. No, Dios quiere que verdaderamente nosotros le busquemos. ¿Sabes por qué? Porque los riesgos de estar aislado de la iglesia, por la cual Dios determinó y dijo, les voy a dejar bien en claro, de que yo voy a formar la iglesia, porque la iglesia va a ser el centro de la unidad espiritual, en donde los hermanos en coinonía van a poder disfrutar de lo que yo tengo para ustedes, porque Él dice, separado de mí, nada podés hacer. Y si Dios no hubiese dejado instituido la iglesia y hubiese sido tan insistente, hermanos, a veces no entiendo por qué hay gente que le cuesta pensar en la idea de poder congregarse. Dios está buscando adoradores que verdaderamente adoren absolutamente en verdad. Esta es la propuesta que Dios tiene para la vida del cristiano. Ahora, esta crisis que vivía Israel los llevó, ¿sabes qué? A estar esclavos. Los llevó a estar con miedos. Los llevó de pronto a estar escondidos. Fíjate lo que dice el versículo 6. El versículo 6 dice, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Dice que el pueblo de Dios cada día se estaba verdaderamente empobreciendo. Esta situación empobrecía a los hijos de Israel, pero dice que clamaron a Dios.
¿Y sabes qué? Dice que se encontraban en lugares escondidos. Y la propuesta de Dios, hermano, es que salgamos de nuestras comodidades, de esos lugares, para hacer lo que Dios quiere y ha determinado para nuestras vidas. Dios no quiere que estemos escondidos, guardados. Ay, bueno, esto me genera inseguridad. Ah, no, esto me genera preocupación. Ah, no, si yo estuviera preparado para esto. Ah, no, si yo... No, Dios nos manda a que salgamos hacia adelante porque Él verdaderamente, gracias Julito, Él verdaderamente necesita hombres y mujeres dispuestos. Nos asustamos de lo que hoy le están dando a nuestros hijos y a nuestros nietos en las escuelas. Pero la realidad es que todo lo que nosotros vemos y experimentamos en lo natural se debe porque de alguna manera la iglesia ha estado bastante relajada. Es cierto que vamos a orar, pero hermano querido, usted vea la historia cuando el pueblo de Dios iba y combatía. No se quedaban orando, tenían que ir y librar las batallas. Ahora, lo espectacular de todo esto es que cuando Dios mandaba a la batalla, ellos sabían claramente que Dios estaba claramente atrás de la situación. La opresión que este pueblo estaba viviendo era tremendamente feroz. Versículo 7. Versículo 7. ¿Qué problema con este viento? Se me fue todo, che. Versículo 7, 8, 9 y 10. Fíjate lo que dice. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová por causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual le dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo, les recuerda Dios, os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre y os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que afligieron, los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero fíjate cómo termina la historia. Pero no habéis, dice una vez más, obedecido a la voz de Dios. Clamaron a Jehová porque estaban viviendo una crisis social, una crisis económica y una crisis espiritual. Estaban desesperados y claman a Dios porque estaban con el agua en el cuello, pero así todo, termina diciendo el pasaje, que así todo desobedecían acerca de los mandatos de Dios. Versículo 11, entonces dice, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en otra, la cual era de Joás Abieserita y su hijo. Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo. ¿De quiénes? Nada más y nada menos que de los madianitas. También encontramos, hermano, en esta historia no solamente una crisis social, una crisis económica, sino también una tremenda crisis espiritual. Gedeón escondiendo el trigo, escondido también él. Y fíjate el llamado de Dios y la respuesta de él en el versículo 13. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué es que nos ha sobrevenido todo esto? Versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, dice, varón y esforzado. Pero la respuesta de él, ¿cómo fue? Gedeón respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos, dice, ¿de quiénes? De los madianitas. Fíjate de la respuesta que él le da. ¿Le suena esa respuesta familiar? ¿Por qué me pasa tal cosa? ¿Por qué me han chocado el auto? ¿Por qué de pronto no tengo una buena relación en mi matrimonio? ¿Por qué de pronto tengo problemas laborales? ¿Por qué de pronto tengo problemas con mis hijos? La causa fue porque no habían entendido los principios de Dios.
se habían olvidado de las verdades de Dios. Siempre recuerdo la vida de una persona que él decía que las cosas no le salían porque él usaba una figura y decía: a mí no me salen las cosas porque a mí me hizo pipí, decía él, un elefante. ¿Y sabe qué? La realidad no era que le había hecho pipí un elefante. La realidad, ¿sabes cuál era? Era de que no podía entender y aceptar los principios de responsabilidad como hijos de Dios para llevar a cabo la necesidad de que su familia, de que sus hijos pudieran crecer cada día dentro de la iglesia. Mientras de pronto la casa se iba desmoronando todos los días un poquito, él se conformaba con su paquete de hierba, el mate y en la televisión su cuadro preferido. Yo siempre digo que deseo realmente poder encontrarme con esta persona porque todo lo que yo sé a lo largo de todo el tiempo que ha pasado, no lo puedo creer hasta que realmente no me lo cuente él en forma personal. Pero ¿sabes qué? Esto fue lo que pasó, de que de pronto se apartaron de la palabra de Dios, se apartaron de los principios de Dios, en vez de ir y correr desesperadamente en la búsqueda de Dios para salvar su casa, para salvar su matrimonio, para salvar su familia, para salvar lo que se estaba desmoronando. Simplemente se sentaron a esperar que todo se derrumbara. Y esto es lo que el pueblo de Dios estaba experimentando, porque se habían alejado de los principios de Dios. Y cualquier ser humano que se aleja de las realidades de Dios y de los principios de Dios, el enemigo invade tu vida con los pensamientos, invade tu mente y rápidamente te desestabiliza toda tu vida espiritual a tal punto que llegas a pensar si verdaderamente Dios está o no está, o si Dios existe o no existe. Esta fue la respuesta que me supo dar un hombre cristiano, nacido en un hogar cristiano. Hay veces, dice él, que llego a preguntarme si verdaderamente Dios existe. Hermano, si no vas a saturar tu vida con la palabra de Dios, con la búsqueda genuina cada día en las realidades de Dios, corres el riesgo de que tu vida espiritual se desmorone. Y cuando tu vida espiritual se desmorona, la Biblia establece que la ruina es grande. La osadía de Gedeón, preguntando a dónde estaban las maravillas de nuestros padres. La osadía de Gedeón, preguntando de pronto, ¿por qué nos has desamparado? Dios le tiene que dar una respuesta. Y fíjate lo que dice el verso 14. Y mirándole Jehová, digo, ¿cuál habrá sido la actitud de Dios después de semejante respuesta? Digo, ¿se habrá dado el Señor, se habrá arrancado los pelos de la barba, los pelos de la cabeza? Y le tiene que decir, mirándole, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿Acaso le dice Dios, no te envío yo? ¿Acaso no te envía Dios, hermano, cuando de pronto vos tenés que tomar decisiones serias en tu vida? ¿Te das cuenta el impacto que representa estar tomado de la mano de Dios? En donde esto va a significar que cada decisión que vos tomes, guiada por Dios, los márgenes de errores son ceros. ¿Te das cuenta de la importancia que es acudir a los pies de Cristo para que sea Él el que alumbre cada pisada de tu vida hasta el último día de tu existencia? Esto no lo puede disfrutar aquellos que niegan a Dios. Esto no lo pueden disfrutar aquellos que de pronto creen y dicen que Dios no existe. Esto lo pueden disfrutar solamente aquellos que verdaderamente se han encontrado con Dios. En palabras más, palabras menos, el Señor está diciendo, mira, déjate de tonterías. Déjate de barbaridades y hacé lo que te mando. Deja de estar mirándote el pupo. Deja de estar acariciándote tus humanidades y teniendo compasión personal de vos mismo.
Es Dios quien acompaña en la decisión de tu vida. Los miedos como hijos de Dios tienen que desaparecer. Las incertidumbres tienen que desaparecer cuando estás tomado de la mano de Dios. Porque Él dice, yo te mando hacia adelante. Yo te mando a que aconsejes a tus hijos. Yo te mando a que tomes decisiones en cuanto a tu matrimonio para que Dios lo haga crecer. Es Dios el que está respaldando la vida individual de cada uno en el momento que nosotros nos tomamos de la mano de Dios. ¿Quién, dice la palabra de Dios, se podrá levantar contra los hijos de Dios? El salmista dice, aunque acampe un batallón alrededor mío, dice él, yo no voy a tener temor. Yo no voy a tener incertidumbre, yo no voy a flaquear, porque sé que tú, dice el Señor, estás verdaderamente conmigo. Hermanos, esto es lo que Dios le está diciendo. Hermanos, hay barbaridades que vamos a enfrentar, pero Dios está al mando de cada una de las situaciones. Vamos a pasar por situaciones, pero ¿sabes qué? Tenés que cumplir con la voluntad de Dios, porque si no lo haces vos, nadie lo puede hacer. Y no te podés esperar a sentarte, o sea, esperar sentado que haga alguien que haga lo que vos, como verdaderamente hijo de Dios, tenés que hacer. Si no lo haces vos, hermano, no hay quien lo haga. Suena exagerado, pero como hijo de Dios, en los tiempos que vivimos, sos la última Coca-Cola en el desierto. ¿Sabe? Lo escuchaba al presidente de Rusia, a Vladimir Putin, y había estado Elton John actuando en uno de los lugares más grandes que tiene Rusia y había presentado un concierto. Pero al final del concierto, Elton John, que es uno de los activistas más poderosos y más fuertes, por así decirlo, entre comillas, del movimiento homosexual, agarra a un niño del público, lo lleva y le pone y lo envuelve con la bandera del LGTB. Entonces, Elton John, él dice, esta es las generaciones que nos precederán. Cuando el presidente vio eso, salió rápidamente por televisión y por todas las redes sociales. Y él dijo unas palabras verdaderamente conmovedoras. Un mundano, hermano, que es un monstruo. ¿Sabes? Se paró y él dijo, respeto a Elton John por su talento, respeto su trayectoria como cantante, pero no voy a aceptar bajo ningún punto de vista, mientras yo sea el presidente de esta nación, que él use a nuestros hijos para identificarse o para empezar a sembrar algo que tiene que ser una decisión personal en un adulto. No vamos a permitir, dice él, y lo dijo en forma singular, yo no te voy a permitir, y te admiro porque sos un excelente cantante, talentoso, pero no te voy a permitir que uses a nuestros